Normalmente cuando revisamos, digamos, el diagnóstico de un plano estructural de un edificio, existe esta expectativa de precisión absoluta. Claro, es algo casi matemático. Exacto. O sea, es un proceso frío. Si un edificio moderno tiene una grieta en un muro de carga, el ingeniero simplemente señala el papel y dice, bueno, ahí está la falla. Ujú. Es binario, ¿está roto o no está roto? Y la verdad es que esa claridad nos da una tremenda tranquilidad mental, ¿no? Nos fascina que los problemas sean visibles y sobre todo que las soluciones se puedan categorizar fácilmente. Sí, nos encanta tener todo en cajitas ordenadas. Totalmente. Pero cuando abandonamos la ingeniería y entramos en el territorio de la teología o la sociología y las estructuras de los roles humanos, esos planos de repente se vuelven increíblemente complejos. Y muy, muy delicados. Sí. Y bueno, hoy abrimos los apuntes sobre un texto teológico muy específico titulado ¿Qué es la dignidad de la mujer? Ajá. Y la misión de este análisis a fondo es desgranar así, capa por capa, cómo este documento en particular define la dignidad humana frente a los roles de género. Y todo desde una estricta perspectiva bíblica reformada. Exactamente. Y cómo contrasta, a veces casi violentamente, esa visión con cualquier corriente del feminismo. Y a ver, antes de adentrarnos en las páginas de este documento, creo que es absolutamente vital establecer una regla de juego inquebrantable para nuestro análisis de hoy. Por favor, sí, esto es súper importante. Porque quienes nos escuchan saben que el texto que estamos examinando toca los nervios más expuestos de nuestra sociedad contemporánea. Uf, sí. Roles de género, movimientos feministas, Autoridad religiosa. autonomía corporal, hasta temas de aborto. Exacto. Y por eso nuestro objetivo explícito jamás es respaldar, criticar, ni debatir la validez moral o social de estas ideas. Claro, no estamos aquí para juzgar. Para nada. No existe aquí ninguna agenda para tomar partido por una postura política, ni de izquierda ni de derecha. Nuestra labor es, digamos, actuar como un escáner arquitectónico imparcial. Me gusta esa imagen. Vamos a revelar exactamente qué argumenta el autor original, cómo estructura la lógica interna de su pensamiento y, pues, por qué llega a las conclusiones a las que llega. Y todo esto sin emitir absolutamente ningún juicio de valor. Y creo que esa calibración es crucial. Si alguien en la audiencia siente que ciertas palabras o conceptos a lo largo de este espacio generan una reacción emocional fuerte, es completamente natural. Totalmente. Es un texto denso. Sí, estamos frente a un texto que no busca ser complaciente con la cultura moderna, para nada. Así que con esa brújula neutral bien ajustada, vamos a entrar en materia. Listo. Arranquemos. Lo que me sorprendió así de arranque es que el documento no comienza negando los problemas del mundo real. Ujú. O sea, no pinta un pasado idílico. De hecho, arranca haciendo una concesión histórica importante. ¿En qué sentido? Admite abiertamente que a lo largo de los siglos, la mujer ha sido profundamente menospreciada en círculos sociales, políticos y, bueno, sí, también dentro de los espacios religiosos. ¡Wow! Sí, y reconoce que a finales del siglo XVIII comenzó una lucha muy visible y que estaba justificada en su origen para recuperar esa dignidad perdida. Pues me parece una decisión retórica y teológica muy astuta para comenzar, ¿la verdad? ¿Verdad que sí? Sí, porque el documento no parte de la ceguera o de la negación del sufrimiento. O sea, el autor valida que la herida social existe. Exacto. Sin embargo, inmediatamente después de reconocer esta marginación histórica, el texto clava su bandera argumentativa y lanza una advertencia central. Y aquí es donde la cosa se pone tensa. Así es, argumenta que, en el intento desesperado de solucionar esta injusticia, la humanidad ha buscado respuestas, y cito, lejos de la palabra de Dios. Ajá. Y según la rígida lógica del autor, intentar curar una herida social buscando soluciones fuera de los principios bíblicos conduce de manera inevitable y catastrófica al caos. A ver, vamos a desempacar esto con una analogía porque es que es la única forma de entender la estructura de su argumento. Me encantan tus analogías, a ver. Es como si, imagínate que el autor entrara a una sala de hospital, vistiendo una bata blanca, ¿no? Ajá, el doctor teólogo. Ándale, mira a la sociedad en la camilla y le dice, bueno, el diagnóstico es correcto, estás genuinamente enferma. Ese menosprecio histórico hacia la mujer es una patología real. Ok.
Pero luego, el médico revisa la receta que la paciente se está autoadministrando, que en este caso es el empoderamiento secular contemporáneo, y le arranca el frasco de las manos. Se lo quita. Se lo quita y le dice, esta medicina es veneno, te está causando efectos secundarios que van a destruir el sistema entero. Claro. O sea, según el autor, el gran error histórico reciente es intentar empoderar a las mujeres, borrando las fronteras con los hombres. Y esa metáfora del diagnóstico y la medicina incorrecta captura perfectamente la atención del primer capítulo. Sí. Y bueno, para entender el porqué de esa reacción tan tajante, necesitamos detenernos a explicar el marco operativo de este autor. A ver. El principio de la sola escritura. Ah, claro. Súper importante en este contexto. Sí, para quienes no estén familiarizados con la teología reformada, este no es, digamos, un simple consejo de lectura. No. Sola escritura significa que la Biblia es considerada la única regla inquebrantable e infalible de fe y práctica. O sea, la regla absoluta. Es una regla de medir absoluta, sí. Desde esta cosmovisión, si la brújula moral no es el texto bíblico, cualquier intento de justicia humana, por muy noble, compasivo o lógico que parezca a los ojos modernos, terminará descarriado. Porque carece de un ancla en la verdad divina. Exactamente. La filosofía secular para este marco es un terreno movedizo, siempre. Siguiendo con la analogía del hospital, si la medicina secular es un veneno, pasemos a analizar los ingredientes de esa medicina que el autor rechaza con tanta vehemencia. Me parece perfecto. Porque el texto dedica, o sea, una sección súper considerable a categorizar a su adversario ideológico. Divide al feminismo en dos grandes frentes. El secular y el teológico. Exacto. Vamos primero con el secular. El documento cita ideas sociológicas amplias y menciona a pensadoras como Martha Nussbaum. Y define esta búsqueda secular como, el reconocimiento del valor intrínseco de la mujer, el derecho irrenunciable a la igualdad, la autonomía de su propia vida y el derecho a vivir libre de violencia y discriminación. Y para contextualizar un poco, el enfoque de capacidades de Martha Nussbaum al que el texto alude se basa fundamentalmente en lo que una persona es capaz de hacer y elegir libremente en la sociedad. Ajá. Es una dignidad basada en la agencia humana. Pero para el documento que estamos analizando, esa premisa aparentemente positiva esconde una trampa mortal. Exacto. Y, a ver, aquí es donde necesito detener el tren un segundo. Dime. Porque el salto lógico me dejó un poco perpleja al revisar nuestras fuentes. A ver, explícame. Cualquier persona que lea esa lista diría, derecho a vivir sin violencia. Pues suena universalmente indispensable, ¿no? Claro. Pero de pronto, el texto da un giro argumentativo brusco. Sí, lo hace. Pasa de esta definición sobre libertad y equidad a afirmar rotundamente que el feminismo radical promueve conductas como el aborto y la promiscuidad bajo la bandera de mi cuerpo es mío. Yo me pregunto cómo demonios conecta el autor estos puntos. ¿Cuál es el engranaje lógico que lo lleva de quiero autonomía a esto es el caos moral? Y esa es la pregunta clave para desentrañar el documento entero. Lo que resulta fascinante aquí es la mecánica teológica detrás de la conexión. Ajá. Para el autor, el problema central no es que la mujer no sufra violencia. Obviamente él condena la violencia. Claro, claro. El problema estructural radica en el objetivo final del feminismo contemporáneo. ¿Qué es? La autonomía absoluta humana y la abolición del patriarcado. Ok. Porque en la teología reformada, la autonomía absoluta es, por definición, el pecado original. Ah, wow. Sí, es la criatura diciéndole al Creador, yo pongo mis propias reglas. Entiendo. Entonces, el autor argumenta que cuando un movimiento establece como premisa fundacional que, digamos, la mujer es dueña absoluta de su cuerpo y desvincula esa propiedad de la autoridad divina, cambia toda la base de la moralidad. Todo el sistema colapsa. Exacto. Si tú eres tu propio Dios, tú decides qué está bien y qué está mal. Y según esta visión, eso abre inevitablemente la puerta a conductas que el texto bíblico prohíbe explícitamente, como el aborto o la promiscuidad. Claro, ahora veo la arquitectura del argumento. O sea, para el autor, al quitar la autoridad de la Biblia de la ecuación y poner al individuo en el centro, se dinamitan los límites morales. Es un efecto dominó. Literalmente. Si cae la autoridad divina, caen todas las restricciones que esa autoridad imponía. Precisamente. Al rechazar el orden de autoridad establecido, se rechaza la ética completa que sostiene ese orden. ¡Wow! Pero, oye, la disección no termina ahí.
Si el feminismo secular es visto como una amenaza externa, el texto luego gira su atención hacia lo que considera una amenaza interna. Un problema dentro de su propia casa, ¿no? Ajá, el llamado feminismo teológico. Sí, y esta parte me pareció incluso más tensa al leerla. ¿Verdad? Sí, porque si el mundo secular se equivoca, ¿cómo maneja el autor la resistencia que viene desde dentro de las iglesias cristianas? Es un tema espinoso. Muy. O sea, el documento cita a la teóloga Elizabeth Schussler Fiorenza. Ella y el movimiento que representan sostienen algo que parece, pues, muy lógico dentro del cristianismo. A ver qué proponen. Dicen que si la mujer fue creada a imagen y semejanza de Dios exactamente igual que el hombre, entonces tiene las mismas capacidades espirituales e intelectuales. Lógico. Y por pura lógica, debería tener el mismo acceso a predicar, a ocupar posiciones de autoridad pastoral y a tomar decisiones en la jerarquía. Ujú. Incluso sugieren que deberíamos dejar de usar lenguaje exclusivamente masculino para referirnos a Dios, reconociendo atributos femeninos. Y bueno, desde la óptica del autor, el feminismo teológico es, esencialmente un caballo de Troya. Un caballo de Troya, claro. Es inmensamente más peligroso para su estructura porque utiliza un vocabulario bíblico y teológico para desmantelar la autoridad bíblica desde adentro. Qué fuerte. El texto concluye que, aunque el feminismo secular y el teológico usan lenguajes distintos, comparten un mismo núcleo destructivo. ¿Qué sería? Ambos buscan erradicar las distinciones funcionales entre el hombre y la mujer. Para el documento, intentar abolir el liderazgo exclusivamente masculino o intentar suavizar la figura patriarcal de autoridad que ven en la Biblia no es buscar justicia. Sino que es intentar reescribir el orden de la creación divina. Tal cual, lo ven como una rebelión directa contra el diseño de Dios. Muy bien, entonces la demolición de los argumentos contrarios está completa. Ya tiró la casa. Ya sabemos con exactitud cuál es la medicina que el autor aborrece y por qué la considera tan tóxica. Esto nos obliga a pasar a la propuesta reconstructiva. Lo que él sí propone. Exacto. Entremos al núcleo del argumento. ¿Cuál es la definición genuina de dignidad desde esta estricta perspectiva bíblica reformada? Bueno, para construir esta definición, el texto no se apoya en pensadores modernos. No para nada. Convoca a los pesos pesados históricos y contemporáneos de la teología reformada. Cita a gigantes como Juan Calvino, Uf, un clásico. al teólogo holandés Herman Bavinck, a Abraham Kuyper, quien creía que cada centímetro cuadrado de la existencia humana debía someterse a la soberanía de Dios, y al reciente Timothy Keller. Puro peso pesado. Sí, y basándose en ellos, el documento establece que la dignidad humana es absoluta e inviolable, y se sostiene sobre 3 pilares innegociables. A ver, ¿cuáles son? Primero, el estatus de la creación. Todo ser humano es portador de la imagen de Dios, la imago Dei. Ok. Segundo, la obra redentora de Cristo en la cruz, que ofrece salvación sin distinción de género. Ujú. Y tercero, el llamado a ser parte de la vida comunitaria del pueblo de Dios. Para el autor, cualquier filosofía que minimice este valor infinito contradice la esencia misma del Evangelio. Espera, porque aquí es donde la fricción se vuelve ensordecedora. Yo sé a dónde vas. Es que, para el oído contemporáneo moderno, hablar de dignidad absoluta e igualitaria choca de frente con una palabra que el propio texto sabe que es radioactiva: Sumisión. sumisión. El documento entra al terreno de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el famoso capítulo 5, donde se instruye que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así es. Y yo tengo que preguntar, actuando como abogada del diablo aquí, ¿cómo puede el autor intentar pegar lógicamente estos dos conceptos? Es complicado. O sea, igualdad absoluta de valor por un lado y jerarquía o sumisión por el otro. En el mundo secular, esos dos conceptos se repelen como imanes de la misma polaridad. ¿Cómo evita que su argumento colapse sobre sí mismo? Esa es, sin lugar a dudas, la clave de bóveda que sostiene todo el documento. Si no se entiende este mecanismo, nada de lo que dice el autor tiene sentido. A ver, explícamelo. La respuesta reside en una diferenciación conceptual profunda que la teología reformada hace. Diferencia entre el valor ontológico, es decir, el valor del ser, y el orden económico, es decir, las funciones o roles asignados. Valor versus rol. Como ser humano, ya seas hombre, mujer, rey, sirviente, niño o anciano, tienes una dignidad idéntica e igualitaria. Ok,
Todos valen lo mismo. No hay un solo gramo de inferioridad. La sumisión, subraya el autor con insistencia, jamás implica que la mujer valga menos o sea inferior al hombre. Es decir, el valor de sus almas frente a Dios pesa exactamente lo mismo en la balanza. Absolutamente igual. Pero aquí entra el andamiaje del argumento. Ajá. Una vez que el telón de la vida se levanta, Dios, en su soberanía, asigna roles jerárquicos y estructurales específicos para mantener el orden de su creación. Y ahí es donde cambian las cosas. Sí, el autor sostiene que el hecho de que a la mujer se le asigne un rol de sumisión en el matrimonio o que se le restringe el acceso a la autoridad de enseñanza principal en la iglesia no tiene absolutamente nada que ver con su inteligencia, Ah, ok. ni con su talento natural, ni con sus capacidades de liderazgo. Esta es la diferencia radical. Entiendo. No es que las mujeres no sean capaces, es que el diseño divino estableció un orden particular, y el honor de la criatura reside en obedecer ese diseño, no en cuestionarlo basándose en sus capacidades intrínsecas. Me encanta usar analogías para asentar estas ideas. A ver, ¿cuál tienes para esto? Es como si estuviéramos hablando de una gran obra de teatro de Shakespeare. Ok, me gusta. El autor está diciendo, mira, fuera del escenario, todos los actores tienen exactamente la misma dignidad humana, cobran el mismo salario y merecen el mismo respeto. Ajá. Pero una vez que empieza la obra, el director supremo ya repartió los guiones. A uno le toca el papel del rey que da las órdenes y a otra le toca el papel de la consejera que asiste. Claro. Y no te dieron el papel de apoyo porque seas peor actriz que el rey, no. De hecho, podría ser mucho más talentosa que él. Podría ser la estrella. Exacto. Te dieron ese rol simplemente porque así lo escribió el director. Y tu dignidad, tu gloria en el escenario, consiste en interpretar tu rol asignado con excelencia absoluta. Ujú. No en intentar arrebatarle la corona al rey en medio de la obra para demostrar que tú también puedes gobernar. Es una excelente manera de visualizar cómo operan estos conceptos. Desde esta perspectiva teológica, rebelarse contra el rol asignado, que es lo que hace el feminismo según el autor, no es visto como un acto heroico de liberación. ¿No es un viaje de autodescubrimiento? Para nada. Se considera una ruptura directa y destructiva del guión original. El verdadero valor y la dignidad bíblica, según el texto, se manifiestan en abrazar la estructura que Dios creó, encontrando gozo y propósito dentro de los límites de ese rol específico. Y esto nos empuja hacia el último tercio de nuestras fuentes, que plantea un desafío súper interesante, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo pasar de la alta teología académica a la vida de todos los días? Porque noté un cambio de ritmo muy evidente en las páginas finales. Sí, el tono cambia drásticamente. Totalmente. Durante la mayor parte del texto estamos leyendo filosofía, analizando Nussbaum, debatiendo exégesis de Efesios, todo es muy intelectual. Muy de escritorio. Sí, pero la conclusión se vuelve repentinamente íntima, devocional y profundamente pastoral. Ujú. Es como si el teólogo cerrara los pesados libros de su escritorio, se sirviera un café, mirara directamente a los ojos de su congregación y les hablara al corazón sobre su identidad. Y ese giro retórico es indispensable en la literatura teológica de aplicación. La teoría abstracta no sirve de nada si no moldea el comportamiento diario. Tiene que ser vivencial. Exacto. Habiendo establecido la distinción clínica entre ser digno y cumplir un rol, el texto necesita aterrizar esto en la rutina de quienes lo leen. El documento afirma tajantemente que la mujer solo encontrará su lugar de paz y redención plena al aceptar esta definición. Y aquí es donde nuestro análisis debe enfocarse en los ejemplos prácticos. A ver, El texto incluye, digamos, un tipo de oración o manifiesto para que las mujeres cumplan con su tarea con honor y valor, afirmando que esa es la manifestación viva de la dignidad. ajá. Pero ¿cómo se traduce esto en la cotidianidad? O sea, ¿cómo se vive esta diferencia entre dignidad intrínseca y rol supeditado un martes por la mañana mientras se prepara el desayuno o se organizan las finanzas del hogar? O mientras se asiste a un servicio religioso, claro. Exacto, ¿cómo se ve eso? Pues el enfoque pastoral del texto sugiere que vivir estos principios requiere ante todo un cambio de paradigma psicológico y espiritual profundo. ¿Ok? En la vida cotidiana implica que cuando una mujer asume tareas de administración del hogar, apoya a su familia o adopta una postura de sumisión ante el liderazgo de su esposo, no debe interiorizar estas acciones bajo la óptica del mundo moderno. Que las etiquetaría como opresión, ¿no? O servilismo, exacto. Al contrario, debe ver cada acto como una forma de adoración litúrgica y de obediencia directa a Dios. Un acto sagrado. Totalmente.
En la comunidad de la Iglesia, esto significa encontrar una profunda satisfacción en nutrir a la congregación, liderar desde el servicio, enseñar a otras mujeres o a niños y sostener la estructura comunitaria. Y todo eso sin... Todo ello sin aspirar a ocupar el púlpito principal o el rol de autoridad que, bajo este dogma, está reservado exclusivamente para los varones. Es una completa reconfiguración de cómo medir el éxito o la valía. Es un cambio de lentes total. Y para remachar esta aplicación, el autor cierra lanzando 3 preguntas directas que son como dardos a la conciencia de sus lectoras. Sí, son muy incisivas. Les pregunta primero, ¿crees en la dignidad bíblica? Luego, ¿cumples el rol con el que has sido creada? Y finalmente una que me hizo detener la lectura por completo. Ya sé cuál vas a decir. Les pregunta, ¿te has sentido menospreciada por ser mujer en la iglesia? Que el autor incluya esa última pregunta es, la verdad, extraordinariamente revelador. Sí, muestra mucha conciencia. Muestra que, a pesar de lo rígido de su marco teológico, no está sordo al ruido de la realidad emocional. Sabe lo que pasa. Sabe que la estructura jerárquica que defiende ha causado en la práctica humana e imperfecta que muchas mujeres sientan un dolor real, institucional. Sabe que hay heridas. Sin embargo, y esto es clave, su consejo pastoral no es reformar la estructura eclesiástica para evitar ese dolor. ¿Qué es lo que propondría el feminismo teológico? Exactamente. Su solución es reorientar el corazón de la mujer afectada. Le pide que deje de usar las métricas de éxito, poder y validación del mundo secular. ¡Wow! Él le propone que el antídoto contra el sentimiento de menosprecio no es exigir más autoridad, sino sumergirse más profundamente en la aceptación gozosa de que está cumpliendo exactamente con el diseño divino. ¿Encontrando ahí su valor inagotable? ¡Ay, mero! ¡Wow! Hay que reconocer que es una arquitectura argumentativa de hierro. O sea, está súper blindada por su propia lógica interna. No deja cabos sueltos, ¿no? Para recapitular este denso recorrido, comenzamos viendo cómo el autor reconoce la marginación histórica de la mujer. Ajá. Pero califica como un desastre moral cualquier intento de solucionar esto mediante el feminismo, ya sea secular o teológico. Así es. Para él, buscar autonomía borrando los roles de género destruye el orden ético del universo. Literalmente. A cambio, propone una teología que asegura que todos poseemos el mismo valor infinito por haber sido creados a imagen de Dios, pero que habitamos este mundo bajo un diseño estricto que exige a hombres y mujeres cumplir roles jerárquicos radicalmente distintos. Y no intercambiables. Exacto, y hallando la verdadera dignidad humana precisamente en la obediencia a esos límites. Es una síntesis súper precisa de la estructura del documento. Y bueno, al llegar al final de nuestro espacio, creo que es un buen momento para recordar a quienes sintonizan la naturaleza de este ejercicio. Sí, por favor. Nos sumergimos en las aguas de la teología reformada, no para convencer a nadie de nadar en ellas, ni tampoco para secarlas. Claro. Nuestro propósito ha sido entender cómo se construyen estos argumentos, qué piezas los sostienen y por qué tienen tanto peso para quienes los viven. Manteniendo intacta nuestra promesa de imparcialidad sobre las doctrinas mismas. Exactamente. Nuestro trabajo es encender la linterna, explorar las esquinas del argumento y pues mostrar los planos de la casa. Pero, fieles a nuestra costumbre, nunca nos gusta cerrar esta inmersión sin dejar una chispa encendida en la mente de la audiencia. Y creo que la chispa más interesante aquí surge de la propia lógica que acabamos de diseccionar. A ver, cuéntame. El texto sostiene, con total firmeza, que el rol supeditado de la mujer no tiene absolutamente nada que ver con una supuesta falta de capacidad intelectual o falta de talento para liderar, sino que se basa únicamente en un decreto de la creación. Esto nos arroja una paradoja humana fascinante. Totalmente. Se da cuenta de que posee una mente teológica brillante, un carisma natural o un talento de liderazgo organizativo que supera con creces las habilidades de los hombres que tienen la autoridad sobre ella. Uf, qué pregunta. En un sistema donde tus talentos intrínsecos pueden ser infinitamente mayores que los límites del rol que te asignaron, ¿cómo se sobrevive a la tensión entre lo que eres capaz de hacer y lo que se te permite hacer por diseño? Es un enigma intelectual, psicológico y espiritual fascinante para llevarse a la almohada. Totalmente. Es una paradoja monumental. Esa fricción entre el talento observable y la barrera estructural es justamente el tipo de interrogante que hace que valga la pena sumergirse en estos mares conceptuales. Así es. Como siempre, salimos con la mente un poco más estirada,
viendo el mundo desde un lente completamente diferente al habitual. A quienes nos acompañan, sigan siendo curiosos, no dejen de cuestionar las estructuras que los rodean y muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda sesión de análisis. Nos vemos en la próxima. Nos encontramos en la próxima inmersión.